¿Qué tal? Bueno, la propuesta de hoy es grabar sin cortar, sin editar, sino hacer una breve reseña, o no tan breve, del primer capítulo de un material que estoy leyendo y que puede servir mucho para la comunidad educativa. El material que traigo hoy es el primer capítulo de un libro que se llama Sonidos que incluyen, voces que conviven, música, educación y diversidad en diálogo. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, comentar a mis amigas que me han auspiciado, porque me han prestado este libro, que lo quería poder acceder para que lo lea y lo comparta con ellas, que por ahí no tienen tiempo para leer. Y aprovecho esto porque me hace un poco de ruido esta situación, ¿no? De que estuve la semana pasada en el Momusi, en la sección de venta de libros, que fue una experiencia súper linda y agradable. Y bueno, y muchas personas se acercaban a mí con esta cuestión de, bueno, ¿cómo leo? ¿A qué hora los leo? ¿Cómo encaro estas lecturas? Y particularmente estas dos amigas hicieron este comentario de tengo muchos libros para leer, pero no, ¿a qué hora los leo? Así que bueno, voy a empezar hablando, voy a ir capítulo por capítulo, comentando de qué se trata este libro, qué es lo más importante, y ir guardando estos archivos de audio para las futuras generaciones, no lo sé, para quien tenga interés. Y sin más preámbulos, o quizás terminando este preámbulo, quiero concluir con algo que también he estado pensando de mis lecturas de verano, donde estoy leyendo un pequeño libro sobre Aristóteles, específicamente como un estudio sobre la persona de Aristóteles, sus escritos, sus trayectos, etcétera, etcétera. Y lo que me parecía interesante era que Platón refería a él como el lector, debido a su afán de formarse a través de los escritos de toda índole que le llegaban a sus manos. Pero bueno, esto no era tan común ser lector, porque hablamos de que en esta época en la que transitaba Aristóteles, uno de mis filósofos griegos favoritos, es que la audición era mucho más importante y la oralidad aventajaba a la escritura. Es decir, en estas reuniones de filósofos donde se compartían los conocimientos, la oralidad y la escucha, por lo tanto, era un lugar importante. Así que bueno, vamos con este semi-podcast breve, vamos a hacerlo breve, para compartir conocimientos. Bueno, este libro que nos trae Voltrino, que está impreso en este año, febrero de 2016, es muy interesante porque es una obra coral, va a denominar Voltrino. Van a ser varios autores que van a trabajar con las propuestas, digamos, o miradas acerca de un mismo tema, que es la inclusión. Y bueno, y esta forma de trabajar desde la pluralidad de discursos, de la pluralidad de miradas, está totalmente en armonía con el tema, que es la inclusión. Así que bueno, la obra empieza con un escrito de Voltrino, con una introducción en la cual Voltrino va a destacar, y voy a ir citando algunas líneas, donde el maestro que hace alarde de un enfoque poliestético, ¿sí? No busca y no espera siempre la nota perfecta ni la entrada a tiempo, sino que escucha cómo cada sonido entra en su lugar, cómo cada error, con comillas, puede ser un incipiente ritmo y cómo el silencio también enseña. Y el final de esta introducción que hace el libro dice, y así cada niño o niña se descubre instrumento. Y me parece muy poético, incluso está escrito casi en prosa, en la primera página. Es muy interesante esta mirada de decir, bueno, que cada persona se descubra en la escuela instrumento. Y bueno, y ahí tenemos qué mayor ejemplo que siempre tenemos los profes de música, de hablar de la diversidad en los ensambles instrumentales. Menos en la orquesta de guitarras, que son todas guitarras. Bueno, no voy a hablar mal de las orquestas de guitarras, pero bueno, es... la idea del ensamble siempre evoca la diversidad de timbres, y en eso también se evoca la diversidad de formas, de procedimientos, etc. Bueno, así que en esta breve introducción empieza como un poema, después ya empieza un texto más expositivo, ¿no? Donde expone la diversidad como este posicionamiento como un problema,
Y Voltaire va a hablar de que tendríamos que dar una vuelta y dejar de verla como un problema a resolver, sino como un valor constitutivo de toda experiencia humana, ¿sí? Como una forma de mirar, de escuchar, de construir vínculos y dejar de pensar en la discapacidad como la falta, que es un enfoque que se viene repitiendo en los discursos que estos últimos años hemos estado escuchando acerca de dejar de pensar la discapacidad como una enfermedad, porque una persona con una discapacidad no es una persona enferma, simplemente, una persona, eso es simplemente. Bueno, va a hablar de la música como una experiencia, como un acontecimiento, como algo que está pasando y cómo nos está pasando. Y la educación, y hablemos de la educación musical, como un espacio para que algo pueda pasar y dejar de pensarlo como algo donde producir resultados posibles. Y eso quizás es lo que más me llama la atención, porque cuando uno planifica y pone sus objetivos y sus propósitos, porque bueno, la planificación así lo requiere, uno ya está esperando que tales resultados pasen, ¿sí? Producirse determinados resultados. Yo me veo totalmente en ese lugar. Pero bueno, Voltaire nos está diciendo abrir un espacio para que algo pueda pasar. Y eso cambia muchas cosas, porque nos hace un poco más diversos. Me gustó eso. Y bueno, en este espacio musical siempre hay un otro que afecta y otro que es afectado, ¿no? Con la música. Bueno, sigo leyendo un poquito de las cosas que he resaltado en esta introducción. Después va a hablar de la calidad humana que sostiene la calidad intelectual. Y esto es como toda relación interpersonal, creo yo. A veces tenemos paciencia o no tenemos paciencia para sostener los vínculos. Justo vengo de terminar de ver la Envidiosa, la última temporada de Envidiosa, y digo yo, che, qué paciencia las amigas y la pareja para sostener algunos vínculos, ¿no? Bueno, la calidad humana creo que va a hablar de eso, de un valor importante. Y esa calidad humana va a sostener la calidad intelectual, dice Voltrino, porque va a tener un cuidado por la palabra por el otro, va a trabajar con un compromiso con el otro y eso va a aumentar la calidad intelectual. Nos explica, ya terminando esta introducción, el recorrido, digamos, los capítulos. Y nos va a hablar de que vamos a tener un enfoque sobre lo escolar, sobre el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, sobre la inclusión en el nivel terciario y los conservatorios, y una narrativa sobre el arte y la salud mental. Al final de este inicio va a terminar hablando de que el sentido más profundo de esto es educar y educarnos. Y me encantó, porque es tan importante para nosotros los docentes esta educación continua y este crecimiento. Bueno, en este preludio empieza después el capítulo 1, finalizado este preludio empieza el capítulo 1, donde dice la música es de todos, pero todos inclusivo. Con una cita de Caetano Veloso, supongo yo, porque dice sé veloso. Dice, de cerca nadie es tan normal. Interesante. Empieza hablando este primer capítulo sobre que en la modernidad el artístico fue reconocido como un abordaje terapéutico en la discapacidad. Y empieza, algunos relatos sobre la escuela, ¿sí? Y nos hace un recordatorio donde dice, recordar que los musicantes son en primera instancia niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos a los que no les falta ni les sobra nada. A mi mente se viene constantemente una situación que tengo dos situaciones actuales. Una es una alumnita en nivel inicial, sala de 5, que tiene una pérdida muscular, no lo sé bien cómo es el diagnóstico, pero sus extremidades no tienen ninguna fuerza, pero su torso sí. Y esta nena no tiene ninguna dificultad intelectual, como le llamaríamos. Entonces es muy fácil trabajar con ella, a pesar de que, porque la música y su voz ya es suficiente. Entonces en ella a pesar de que, digamos, que podríamos ver como muchas cosas,
es muy sencillo. Pero en otro jardín, en otro nivel inicial, hay otras situaciones donde sí uno empieza a ver esto de algo más marcado. Pero bueno, entonces leo esta frase de Voltrino donde dice que no les falta ni les sobra nada, sino entender como sujetos ya constituidos y como que esas son sus cualidades. Y dejar de ver la falta es un cambio de paradigma bastante interesante. Bueno, después sigue una parte más expositiva donde expone la UNESCO, donde digamos, expone lo que habla la UNESCO acerca de la integración, de la inclusión. Define la diferencia entre integración e inclusión, donde la integración habla de todos aquellos que se pueden normalizar, digamos que pueden adecuarse al medio estándar, y de la inclusión como esta etapa, ¿no?, que incluye la diversidad humana, como volvemos al ejemplo de la música, ¿no? Todos diferentes, pero todos podemos funcionar acá, ¿no? Donde las diferencias individuales tienen un valor intrínseco. Sigue hablando de la escuela, como ya les venía diciendo de antes, que la escuela, a veces lo que también nos ha condicionado a nosotros es lo que la escuela espera, que la escuela espera una aproximación a los objetos culturales, que los chicos aprendan, o que los chicos obtengan una aproximación al objeto cultural que la escuela privilegia, o sea, un determinado tipo de lenguaje, una familia que pueda acompañarlos en su trayectoria escolar, a estos ideales, ¿no? Que creo que también quizás la educación me hace recordar mucho a la educación por capacidades, que eso fue para mí un gran avance en el modo de enseñar, decir, bueno, ¿qué es lo que la escuela puede esperar? Bueno, que se comunique, que el trabajo con otros, la capacidad crítica, es mucho más interesante verlo desde ahí. Y sigue con un relato y acá cita, porque entran acá en otro modo de escritura, donde expone a una colega, creo que es, que está hablando. Sí. No, de una revista, Cutter Mariae, La educación en nuestras manos, donde ella habla de que cuando uno dice, las veces que uno dice, con este chico no se puede, en vez de decir, yo no puedo con este chico, él puede, yo no puedo, porque bueno, por muchas razones todavía no puedo poder, pero él sí puede aprender, generar ese cambio en el discurso, porque dice, el territorio de la posibilidad remite al ámbito de lo probable, es decir, aquello que puede ocurrir. Y ahí entra a hablar de generar las condiciones. Generar las condiciones, es decir, buscar la forma de cambiar nuestros constructos de representación y nuestras creencias. Hay una cita que dice, la discapacidad no es una condición a curar, a completar o reparar, sino que es una construcción relacional entre la sociedad y un sujeto. Y sí, me parece sumamente importante. También vuelvo a hablar un poco de la experiencia. Recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en la docencia y empezar a tener alumnos con algunas condiciones, como síndrome de Down, y veía a mis sobrinas, a otros niños relacionarse, era muy distinto a como yo crecí. Que cuando yo crecí y vi por primera vez a una persona con síndrome de Down, era algo muy impactante, era algo difícil de no poner en situación de llamar la atención. Bien, a partir de este momento empieza a hablar de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, habla de su aprobación como ley, habla de las legislaciones, de cómo se pone en vigencia. Habla de que en el 2016 también el Consejo Federal de Educación aprueba la resolución correspondiente a la promoción y acreditación y certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad para la mejora de las condiciones de educación con las personas con discapacidad. Y después, bueno, se termina esa página y cambia en la página 18, empieza a hablar de musicoterapia. Y empieza con una oración bastante interesante. El poder de los sonidos sobre el comportamiento de los seres vivos es conocido desde los orígenes de la humanidad.
Y bueno, y habla de esta expresión sonora que siempre ha tenido un carácter mágico para los hombres de la prehistoria. Para Platón Aristóteles habla de que codifica virtudes terapéuticas de la música. Para Celso, que es un médico del Renacimiento, habla de que la música utiliza la música para actuar sobre el organismo por intermedio del alma. Bueno, después hablar del siglo XIX de Helmholtz, de la teoría psicofisiológica de los sonidos. Y así, bueno, habla y ahí empieza a hablar de la musicoterapia, como actividad musicoterapeuta, que comienza a principios de la década del 60 y 70 en Argentina. Vuelve a retomar lo que había dicho al principio acerca de esta relación entre la música como terapia para las situaciones complejas o que no se resuelven, y pone unos comentarios donde dice que algunos colegas le hacían comentarios como qué suerte que tienen que tengan música, le va a hacer muy bien, o por ejemplo, bueno, llévenlo a música porque la música les ayuda, y bueno, y termina diciendo, no, la música calma las fieras. Bueno, a partir de este momento hace lo que sugiere él como una prescripción a trabajar, y que la numera. El primer punto que pone es, bueno, creo que propone un posicionamiento ideológico acerca de la discapacidad, digamos, respeto por las diferencias. ¿Sí? Dejemos de obsesionarnos con los diferentes. Dice, quizás aceptemos las diferencias cuando dejemos de obsesionarnos con los diferentes. Después habla 2, planificar y diseñar el equipo, con equipos más plurales. 3, capacitarnos. 4, llevar al cotidiano cuestiones de tener en cuenta del otro, ¿sí? 5, dice, escucho casi diario, no estamos preparados para esto. Y él responde, no sé qué quiere decir esta afirmación. Muy típico, decir, yo no me preparé para educar esto. Pero bueno, él pregunta, ¿qué significará estar preparado para trabajar con niños psicóticos o con múltiples discapacidades? ¿Implica anticipar lo que vendrá, prefabricar lo que será pedagógicamente? Y él responde, es imposible saber. Creo que en todo caso tiene que ser un estar disponible, ¿sí? Y me parece interesante porque es la verdad, uno se prepara para enseñar música, pero al fin y al cabo estamos trabajando con personas. Es como uno se predispone a muchas cosas, pero cuando se trata de trabajar con personas, hay muchas cosas que no se pueden predecir. Bueno, termina estos párrafos y habla abre el diálogo al tema de la inclusión educativa en el nivel superior. Y expone, llama mi atención que a lo largo de 40 años de docente nunca compartí escuela con un compañero profe con discapacidad. ¿Dónde se encuentran? ¿Qué pasa con aquella afirmación que habla de los ciegos y su oído musical? Es una gran pregunta también para que muchos hacen. Termina, ¿sí?, este capítulo hablando de la... Sigue, digamos, hablando de esta situación, vuelvo a decir, ideológica, de pensamiento, ¿no? Y con una cita. Dice, y aunque sea posible que cada uno de nosotros produzcamos alguna perturbación que altere la serenidad o la tranquilidad de los demás, nada hay de tan perturbador como aquello que a cada uno le recuerde sus propios defectos, sus propias limitaciones, sus propias muertes. Es por eso que los niños perturban a los adultos, las mujeres a los hombres, los débiles a los fuertes, los pobres a los ricos, los deficientes a los eficientes, los locos a los cuerdos y los extranjeros a los nativos. Así que bueno, así termina el primer capítulo que inaugura este libro Sonidos que incluyen, voces que conviven, música, educación y diversidad en diálogo, coordinado por Pedro Voltrino, pero bueno, con varios colaboradores que seguiremos ampliando en los próximos encuentros de grabación, que espero que sean muy pronto, así no agobiarlos con tantas palabras y que puedan ir accediendo a estos escritos tan interesantes y tan importantes, porque colaboran con el entendimiento de un mundo que estamos construyendo entre todos.
Bueno, gracias una vez más, gracias a mis auspiciantes, que son quienes me han proveído el libro, o provisto el libro para que me instruya y aprenda. Un beso.